Hola, buenas tardes a todas y todos. Recuerdo mi nombre, Marcelo Caballé. Yo voy a estar con ustedes para dar varios contenidos de la materia. En esta ocasión me toca comenzar con el tema 1. Habiendo dicho esto, bueno, yo voy a quitar esta camarita y vamos a comenzar con lo que son los principios y conceptos básicos de las ciencias de la Tierra y la geología. Vamos a ver algo de definiciones sobre ciencias de la Tierra, la evolución del conocimiento geológico, naturaleza de la investigación científica, las subdivisiones, vamos a hablar de los principios y leyes fundamentales de la geología, algo de magnitud del tiempo geológico, la deriva continental y la tectónica de placas, simplemente algunas nociones sobre ello, para terminar con los avances tecnológicos y el efecto que estos tienen sobre el conocimiento geológico, ¿sí? Vamos a empezar con algunas definiciones. Ya hemos mencionado la palabra ciencia. La ciencia, en pocas palabras, no es otra cosa que la generación de conocimiento, ¿verdad? Muy bien, en una forma más elaborada podemos decir que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento, sistemáticamente estructurados, y de los cuales se pueden deducir hipótesis, teorías, principios y leyes generales. Las ciencias naturales son las que abarcan todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza. La geología, lo que nosotros vamos a ver de aquí hasta fin de año, es una de las ciencias naturales. La investigación científica es la actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas o interrogantes de carácter científico. En el caso de la geología, la investigación científica provee de conocimientos de diversas naturalezas, pero tengamos en cuenta que hay varias disciplinas dentro de la geología que se ocupan de la resolución de problemas, de cuestiones prácticas. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, las ciencias de la Tierra o geociencias constituyen el conjunto de disciplinas que estudian diferentes aspectos de nuestro planeta. Cuando me refiero al planeta, no solamente me estoy refiriendo obviamente a la parte terrestre, sino también a la hidrósfera y también a la atmósfera. La interacción entre las tres cosas es el campo de estudio de las geociencias. Obviamente, dentro de las geociencias está la geología, pero también la geografía, la climatología, la paleontología, la oceanografía y otras forman parte de estas ciencias de la Tierra. ¿Qué es lo que persiguen las ciencias de la Tierra? ¿Qué buscan? En pocas palabras, conocer cómo es y cómo funciona nuestro planeta, comprender los procesos naturales y los fenómenos que afectan al ser humano, entender cómo el ser humano influye en la naturaleza con sus acciones. Bien, respecto de lo primero, cómo es y cómo funciona nuestro planeta, nosotros desde la escuela primaria sabemos lo elemental, que la Tierra es casi una esfera, que gira alrededor de un eje, que tiene océanos, que tiene continentes, que tiene partes cubiertas por hielo. Bueno, estas cosas muy elementales sirven de pie a todo el conocimiento posterior que vamos a ver referido a esta pregunta. ¿Cómo es y cómo funciona nuestro planeta? Comprender los procesos naturales es sumamente importante, ¿sí? Acá estamos viendo tres imágenes que tienen que ver con procesos glaciales que se producen en la Tierra, en determinados ambientes, obviamente, procesos fluviales producidos por los ríos en la superficie terrestre, procesos volcánicos, generadores de rocas volcánicas. A lo largo del año vamos a ver muchos otros procesos, además de estos tres, y vamos a tratar de comprender cómo actúan esos procesos naturales, que es una de las cosas más interesantes en términos geológicos. Comprender los fenómenos que afectan al ser humano obviamente es muy importante porque si comprendemos esos fenómenos, de alguna manera podemos mitigar los efectos contrarios que producen estos fenómenos ante la humanidad. Existen fenómenos tanto meteorológicos como volcánicos, como sísmicos, que constituyen riesgos para la sociedad, ¿verdad? Acá estamos viendo una inundación, un fenómeno de carácter meteorológico,
un fenómeno volcánico, un fenómeno sísmico, es decir, producido por un terremoto, que a veces producen verdaderas tragedias, ¿verdad? ¿Por qué estos son riesgos? Por dos cosas. Primero, estos procesos suelen producirse en forma violenta sobre la superficie, pero además constituyen riesgos porque la civilización se ha ido asentando históricamente en lugares que no eran los más apropiados, por cierto, claro, por el desconocimiento de lo que podía suceder al producirse estos procesos. Por ejemplo, en la imagen de arriba estamos viendo una erupción del volcán de fuego que está muy cercano a Guatemala, con todo el riesgo que eso implica. Abajo estamos viendo quizá lo más emblemático que tiene que ver con los riesgos geológicos, que es la ciudad de San Francisco, que está prácticamente asentada sobre la falla de San Andrés. Y no solamente San Francisco, existen otras ciudades que tienen millones de habitantes que están instalados en inmediaciones de la falla de San Andrés. Cuando la falla produce un pequeño movimiento, es suficiente para producir desastres como los que estamos viendo en este momento. La otra cosa que dijimos es entender cómo el ser humano influye en la naturaleza con sus acciones, ¿verdad? Creo que estamos todos de acuerdo si decimos que todas las actividades humanas, de una u otra manera, en mayor o en menor grado, influyen en la naturaleza. Acá estamos viendo dos imágenes que tienen que ver con la geología, una mina a cielo abierto para la obtención de minerales, y abajo la interrupción de un río por una pantalla de hormigón, es decir, por una represa, que obviamente también afecta la naturaleza. Estos dos ejemplos, como muchos otros, hay que ponerlos en un marco de realizar un poco un balance entre cuáles son las cosas positivas de este tipo de actividades y las cosas negativas. Un balance entre lo que son la explotación de los recursos naturales y el impacto ambiental que ellas conllevan. Más adelante vamos a hablar de esto. Muy bien, no solamente la geología, hay muchas otras actividades, por ejemplo la desforestación, que produce impacto muy fuerte sobre la naturaleza, incluso puede llevar a situaciones de desertificación, que a veces es prácticamente irreversible. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar más específicamente a la geología, que es lo nuestro. Dejamos un poco las generalidades de las ciencias de la Tierra. Esta pregunta se puede responder muy fácil desde el punto de vista etimológico, diciendo que es el estudio de la Tierra, ¿verdad? En una definición un poco más completa, podemos decir que es la ciencia que estudia la composición y estructura interna y superficial de la Tierra y los procesos por los cuales ha evolucionado desde su formación. Si vemos esta definición es muy amplia, tanto como es la complejidad de la Tierra, ¿verdad? Tomemos dimensión que no solamente estudia los materiales, sino también los procesos que se desarrollan en la superficie y en el interior del planeta, y también sirve para interpretar cómo ha evolucionado la Tierra desde su formación. Es decir, que es una ciencia muy ambiciosa si tomamos en cuenta la complejidad y las dificultades que tiene la Tierra para su estudio. Para comprender la geología, podemos dar respuesta a algunos interrogantes, ¿sí? Por dar solamente algunos ejemplos de cuál es el campo de estudio de la geología. Podemos preguntarnos, por ejemplo, qué son los volcanes, dónde se localizan, qué tipos de erupciones producen y demás, o cómo se forman los arrecifes, cuál es el ambiente marino donde estos arrecifes se forman, o cómo actúan los ríos en la superficie terrestre, cómo erosionan, cómo depositan, etc. ¿Qué son los minerales? ¿Cuáles pueden ser sus utilidades? ¿Cómo se forman las rocas? Y esto es muy importante, ¿sí? Más adelante nosotros vamos a trabajar sobre los grandes grupos de rocas, tanto las ígneas como las metamórficas, como las sedimentarias, ¿sí? Y tengamos en cuenta que las rocas son
el material básico de estudio para la geología. Tomemos dimensión de lo que esto significa. Cuando nosotros queremos comprender los procesos, cuando nosotros queremos conocer cómo ha evolucionado la Tierra en su historia, el elemento que tenemos es el estudio de las rocas. Son las rocas las que proveen la información necesaria para poder interpretar los procesos y para poder interpretar cómo evoluciona la Tierra. Las rocas están llenas de datos. La cuestión es que tenemos que observarlas detenidamente y poder obtener los datos necesarios para interpretar los procesos. ¿Por qué se deforman las rocas? Estamos viendo en la imagen una roca o un conjunto de rocas totalmente deformadas. Ya vamos a ver cómo esto se puede producir. ¿Cuál es la composición de los suelos? La geología también aborda rocas modernas y rocas que están en formación, como es un suelo. Y esto es importante porque los suelos son el sustento de la vegetación, ¿verdad? Cuando hay actividades agrícolas como estas, el estudio de los suelos es fundamental. Y esto también es interesante en términos de la interdisciplinariedad. ¿Sí? Acá de lo que estamos hablando es de la combinación de estudios geológicos con estudios agronómicos. Tengamos en cuenta que los estudios interdisciplinarios son cada vez necesarios porque el mundo es cada vez más complejo. En consecuencia, la actuación de una única ciencia para obtener resultados determinados es cada vez más difícil. Dicho al revés, es cada vez más útil la interdisciplinariedad. Dijimos que la geología, en poquitas palabras, era el estudio de la Tierra, ¿verdad? El estudio de la Tierra tiene algunas dificultades. No es fácil estudiar la Tierra, no es sencillo estudiar de la Tierra. Una de las primeras dificultades es que tiene una historia muy larga, ¿sí? Por lo tanto, tratar de reconstruir qué es lo que sucedió en nuestro planeta desde hace 4.600 millones de años, cuando se formó, cómo evolucionó hasta la situación actual de nuestros días, es una tarea muy compleja. ¿Cómo se realiza? Bueno, básicamente, como les decía antes, con el estudio de las rocas, obteniendo información a partir de las rocas. Ya veremos qué tipo de información. Otra dificultad es que la Tierra es dinámica. Una cosa es describir la Tierra tal como es en este momento y otra cosa es interpretar cómo evoluciona. Las rocas en sí mismas también van evolucionando. Hay rocas que se forman en la superficie terrestre, ¿sí? Pero que luego pueden ser enterradas, pueden ser deformadas, hasta pueden ser fundidas para luego enfriarse y constituir nuevas rocas. Es decir, que hay determinadas rocas que tienen varios ciclos de formación y de deformación superpuestos. La dinámica de la Tierra también se comprueba en virtud del cambio permanente de su geografía. La distribución de mares y continentes ha variado en el tiempo geológico y sigue variando permanentemente, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno quiere reconstruir cómo era la Tierra, por ejemplo, hace 150 millones de años, es mucha la información que hay que obtener de las rocas para poder realizar esa reconstrucción. Y otra de las cuestiones como dificultad es que la mayor parte del volumen de la Tierra es inaccesible, ¿verdad? Nosotros conocemos un poquito de la superficie y algo más de la corteza, tanto en los continentes como de la corteza oceánica, pero convengamos que la mayor parte del volumen, su interior, es desconocido en forma directa. ¿Qué conocemos? Unos poquitos cientos de metros de profundidad. Podemos obtener a veces mediante perforaciones alguna muestra de un par de miles de metros, pero todo el interior del planeta es desconocido en forma directa. ¿Qué quiere decir? ¿Que no sabemos nada del interior del planeta? No. Por suerte, existen métodos indirectos, no de observación directa, sino indirectos, métodos geofísicos, que nos permiten tener idea acerca de cómo es la composición del interior de nuestro planeta y también cómo es el funcionamiento, cuáles son los procesos que se desarrollan en el interior del planeta. Muy bien. Vamos a hablar
algo de las ciencias de la Tierra y la evolución del conocimiento científico, en especial el conocimiento geológico, ¿sí? Dadas las circunstancias de estas clases virtuales y que además nuestra materia es muy básica, es muy poquito lo que vamos a hablar de esto, a pesar de ser un tema muy, muy interesante. Existen información, existen escritos inclusive que tienen más de 2000 años, que tienen que ver con cuestiones geológicas, especialmente con terremotos, con erupciones volcánicas, con fósiles, con piedras preciosas, algunas cuestiones de interés para la época y siempre cosas, obviamente, que se observaban en la superficie terrestre, ¿sí? Ya los griegos habían esbozado algunas ideas acerca de, por ejemplo, los terremotos, como estamos viendo acá, interpretando estas cosas de manera muy diferente a lo que hoy conocemos, ¿sí? Por ejemplo, respecto de los terremotos, una hipótesis era que el aire a veces entraba violentamente adentro del planeta, que se calentaba por los fuegos centrales y que se producían explosiones y en la superficie se producían terremotos. Obviamente hoy sabemos que el aire no entra violentamente en nuestro planeta, sabemos que tales fuegos centrales no existen, y sabemos también que los terremotos se producen de una manera muy distinta. Pero bueno, hace más de 2000 años el conocimiento recién se empezaba a generar, aunque las interpretaciones fueran equivocadas. Lo que sí, lamentablemente, durante siglos y siglos estas ideas perduraron y por lo tanto el conocimiento científico y el conocimiento geológico en particular se vio muy postergado, ¿verdad? Hacia los siglos XVII y XVIII reinó una corriente filosófica, el catastrofismo, que de alguna manera pretendía explicar la superficie de la Tierra, lo que se veía, la morfología de la Tierra, especialmente las montañas y los grandes valles, a través de cambios rápidos, súbitos, producidos por causas desconocidas y que ya no actúan, ¿sí? Este era el ABC del catastrofismo. ¿Por qué esto? Y bueno, básicamente porque se suponía que la Tierra tenía unos poquitos miles de años de antigüedad. Por lo tanto, para producir semejantes estructuras en la superficie terrestre, en tan poco tiempo, se echaba mano a catástrofes, a cambios súbitos. Y tengamos en cuenta esta parte que es por causas desconocidas y que ya no actúan en la actualidad. Resalto esto porque, por suerte, a partir de 1750 y en adelante, empezó a declinar el catastrofismo para instalarse el actualismo o uniformitarismo, especialmente a través de la obra de James Hutton, en su Teoría de la Tierra, publicada en el año 1788. Hutton empezó a cambiar ese razonamiento del catastrofismo y esto da comienzo a la geología moderna. ¿Qué quiere decir? ¿Que en 1788 ya se sabía lo que se sabe hoy? No, para nada. Pero por lo menos empezaron a razonar las cosas de manera parecida a cómo las razonamos hoy. Hutton, al contrario de lo que hacían antes con el catastrofismo, fue un gran observador y se refirió mucho a cómo las montañas podían erosionarse paulatinamente, reducir su altura a través de la erosión y cómo los materiales producidos por la erosión podían viajar por los ríos y finalmente depositarse en el mar. Claro, Hutton lo que entendió es que para que esto fuera posible se necesitaba mucho tiempo, ¿sí? Por lo tanto, podemos sintetizar un poco el uniformitarismo diciendo que para producir los grandes cambios geológicos no se requieren catástrofes, solo se necesita tiempo. Y cuando decimos tiempo ya tenemos una dimensión del tiempo mucho mayor a aquellos pocos miles de años del catastrofismo, ya empezamos a razonar en millones de años, como vamos a ver más adelante. Y otra cuestión importante es que
los procesos geológicos del pasado son los mismos que actúan en la actualidad. Recuerdan que en el catastrofismo dijimos por causas que ya no actúan. No, Newton lo que dijo es, los procesos son los mismos. Pueden haber actuado con mayor o con menor intensidad en determinadas épocas de la historia terrestre, pero los procesos son los mismos. Por eso se sintetiza el pensamiento diciendo que el presente es la clave del pasado. Si nosotros entendemos cómo funciona la Tierra en el presente, entenderemos o interpretaremos qué pasó en el pasado geológico. Veamos 2 o 3 ejemplos de actualismo. Acá estamos viendo en la imagen un conjunto de rocas, ¿sí? Que si entendemos el actualismo, entendemos que los procesos volcánicos se producen, como estamos viendo en la imagen de la izquierda, y esto que hay acá no son otra cosa que sucesivas coladas de lava, similares a la que aquí se está produciendo hoy, que están superpuestas en tiempos remotos, no sabemos cuántos. Supongamos que estas coladas de lava tienen 120 millones de años de antigüedad, pues hace 120 millones de años en este lugar se desarrollaron de esta manera. Otro ejemplo de actualismo, podemos ver acá un conjunto de rocas sedimentarias, ¿sí? Esta que hay acá en primer plano, es un conjunto de arenas y gravas, ¿verdad? Que si nosotros entendemos cómo actúan los ríos en la superficie terrestre hoy, cómo llevan su carga, cómo depositan su carga, entendemos que este depósito que hay acá no es otra cosa que un depósito fluvial que se produjo hace X tiempo por un proceso similar al que hoy conocemos perfectamente. Otro ejemplo de actualismo, si uno ve esta superficie de esta roca, bastante llamativo, por cierto, parecen óndulas, ¿verdad? Y entendemos procesos actuales, tanto en los paisajes desérticos, por movimientos de arena por el viento, como depósitos de arenas subacueas de poca profundidad, desarrollan óndulas. Estas óndulas son similares a esto que se denomina ondulita, porque ya está litificada, está fosilizada en una roca sedimentaria. Cuando esta roca sedimentaria se depositó, lo hizo en un ambiente de esta naturaleza o de esta naturaleza. Eso es actualismo. No podemos terminar el relato histórico del conocimiento geológico sin referirnos a Alfred Wegener y su obra de 1915, El origen de los continentes y los océanos, ¿sí? Primero publicada en alemán, después traducida a varios idiomas, porque es un hito muy importante en el desarrollo del conocimiento geológico. No es nada más ni nada menos que el postulado de la hipótesis de la deriva continental. Fue Alfred Wegener quien sostuvo que las masas terrestres, actualmente separadas, formaban en el pasado geológico un único continente al que el mismo Wegener denominó Pangea, es decir, toda la Tierra. Él propuso que hacia el Paleozoico superior, en el período carbonífero, estaba constituido el supercontinente de Pangea y que poco a poco se fue desmembrando y los continentes fueron ocupando la posición actual. Esto para la época, 1915, fue muy difícil de sostener, pero unos 50 años después sentó las bases de lo que es la teoría de la tectónica de placas. Y esto es sumamente importante, este es el paradigma actual de la geología, la tectónica de placas, ¿sí? Todos los procesos geológicos, o prácticamente todos los procesos geológicos, los podemos explicar en el marco de las placas tectónicas, de cómo funcionan las placas tectónicas. Nosotros, en particular, en Fundamentos de Geología, vamos a ver los procesos formadores de rocas y de deformación de las rocas a través de los postulados de la tectónica de placas. Muy bien. Vamos a hacer una síntesis de lo que vimos, ¿sí? Hablamos de ciencia, hablamos de investigación científica, más o menos definimos qué eran estas cosas, empezamos a referirnos a las ciencias de la Tierra, nos referimos a qué estudian y qué persiguen las ciencias de la Tierra, y luego ya entramos en la geología, que es nuestra materia de estudio.
Hicimos un poquito de hincapié en la importancia de las rocas como principal material de estudio, repito, porque son las que nos proveen de la información para poder interpretar los fenómenos geológicos. Nos referimos a algunas dificultades para el estudio de la geología, su larga historia, su dinámica permanente, el hecho de que el interior sea inaccesible, y después hicimos un poquito un relato histórico de la evolución del conocimiento geológico. Nos referimos a los griegos y al catastrofismo, y agradecimos la obra de James Hutton y con eso el comienzo de la geología moderna, ¿sí? Por lo tanto, definimos lo que era el uniformitarismo o actualismo, dimos algunos ejemplos y me referí con un poquito más de énfasis al hito que significó la obra de Alfred Wegener y el planteo de la hipótesis de la teoría, de la hipótesis de la deriva continental. Muy bien, esta es la primera entrega, nos vemos en la próxima y seguiremos con el tema 1, ¿sí? Hasta luego.